Dios me les bendiga. Una vez más estamos con ustedes en un nuevo miércoles para poder compartir la palabra, edificarnos a través de ella. Ya ustedes ya tienen el texto acá en la pared, ya en la proyección nos tiene el tema que estamos compartiendo, crecer hacia qué, consideraciones básicas del crecimiento cristiano, basada en 2 de Pedro 3:18. Esa palabra consideramos es sumamente esencial para cada uno de nosotros, de manera tal que podamos reflexionar acerca de la importancia de poder crecer y poder de esa manera estructurar nuestra vida basándonos en los principios bíblicos y como consecuencia poder tomar la consideración clara y precisa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a leer la palabra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo 18, dice la palabra: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, soberano Señor, por la hermosa bendición que tú nos concedes en esta noche, estar una vez más para compartir con mis hermanos que están atentos a la enseñanza. Te ruego, soberano Dios, puedas glorificarte, manifestando plenamente tu bondad, dando a conocer tu misericordia en favor de nuestra vida, de tal manera que este sea un tiempo hermoso, un tiempo a través del cual podamos disfrutar plenamente la enseñanza de tu preciosa palabra. Gracias, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego que puedas edificarnos por medio de ella. Gracias, soberano Dios. Amén. Hemos estado hablando acerca de la importancia de las consideraciones básicas del crecimiento cristiano y lógicamente entender claramente que fuimos llamados a crecer. Un cristiano definitivamente es llamado a ensanchar y a crecer en su vida espiritual. No es posible que pueda sostener que es cristiano, pero viviendo una vida totalmente discorde al principio de la palabra. Y ahí nosotros tenemos que entender que hay una grande responsabilidad, de manera tal que podamos considerar plenamente la importancia de poder ir creciendo. Consideremos cuán esencial es ir ensanchando nuestra vida espiritual de manera tal que podamos parecernos más y más al Señor. El objetivo básico radica en que tengamos la medida de la plenitud de Cristo. En otras palabras, parecernos a Jesús. Ese es el enfoque. Por eso la pregunta inicial: ¿crecer hacia qué? Y lógicamente la respuesta es bien clara y precisa: hasta alcanzar la medida de la plenitud del varón perfecto. Y lógicamente este es un proceso en el cual todos los cristianos, hombres y mujeres que hemos reconocido a Cristo, estamos inmiscuidos. No podemos hacernos sentir como que estamos fuera de este proyecto, porque todo hombre y toda mujer que ha decidido seguir al Señor tiene que estar en este propósito. No hay derechuras, no hay vados, no hay forma de buscar maneras de evadir la responsabilidad del proyecto que implica crecimiento. Y para eso nosotros somos responsables al tomar plena disposición y tener actitudes dentro de nuestras vidas de manera tal que podamos formarnos en el entorno preciso. Ya hemos estado hablando que para poder crecer necesitamos 3 factores que son básicos y fundamentales. Estamos hablando de una vida de nutrición, de ejercicio y de un ambiente bueno para el crecimiento. Esos son puntos básicos en el sentido de la vida espiritual. De hecho, hemos tomado estos principios de la vida natural. Una persona en su crecimiento físico necesita buena nutrición, el ejercicio en su vida y un entorno, un ambiente que sea positivo para el crecimiento. Si están esos ambientes, lógicamente estamos considerando con gran claridad que tendremos
apertura hacia el crecimiento y alcanzaremos la medida de la estatura del varón perfecto. Para eso entonces nosotros necesitamos meternos en el proceso, porque esto es una actitud personal, individual, y que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta, responsabilidad nuestra. Y si queremos crecer, lógicamente tenemos que involucrarnos sencillamente en el objetivo y en el proyecto que Dios tiene. Desde la semana pasada empezamos a enfocarnos en el primer elemento, que es la nutrición, y el apóstol Pedro sencillamente nos hace el enfoque, que la nutrición, lógicamente tenemos que partir del principio de la vida del ser humano, como del principio de la vida de todo cristiano, siendo hijos del Señor, buscando la presencia del Señor. La nutrición se enfoca desde el primer elemento que viene a traernos a cada uno de nosotros esa plena disposición para poder crecer. Como el apóstol Pedro, por ejemplo, nos enfatiza el hecho de que la nutrición tendrá que ver con lo que estamos comiendo. Lógicamente, los bebés, los niños en su temprana infancia, en los primeros meses de vida, requieren de la leche de su madre, la leche materna, que traerá todos los elementos necesarios para que pueda crecer en la medida que naturalmente se esperan los bebés puedan crecer. Y de esa forma ir cada día mostrando un cambio visible en su aspecto físico, de manera que los padres puedan considerar cómo el efecto nutricional se está viendo manifiesto en la figura corporal del bebé. De la misma forma también la nutrición, esto es, de que nosotros nos estamos alimentando en cuanto a nuestra vida espiritual, tendrá que ver con el ensanchamiento y el crecimiento como cristianos. Lastimosamente nos estamos llevando tremendos chascos, si lo podríamos decir de esa manera, en nuestro entorno espiritual, de tantas personas que ya han conocido al Señor, pero que lastimosamente siguen empantanadas, si podríamos decirlo de esa manera, en el crecimiento, no avanzan, no se ensanchan, no hay forma de manifestar un crecimiento, y en otras palabras podríamos decir que estuviesen escalando peldaños. De ahí nosotros tenemos que entender que algo está pasando, algo no está bien. Y en su vida espiritual usted también tiene que mostrarlo. Algo está pasando si en su vida espiritual no se está llevando a cabo el ensanchamiento. Y lógicamente esto lo menciono y lo recalco para crear conciencia en su corazón, de que usted tiene que ver que el sentido de su vida espiritual está enfocada bajo el parámetro del crecimiento. Y si una vez usted determinó llegar al Señor, reconocer a Cristo como el Señor de su vida, a partir de ese instante la vida suya tiene que ir cambiando. Y si eso no está pasando, usted mismo tiene que preguntarse entonces qué es lo que está ocurriendo conmigo, qué es lo que está pasando conmigo. Y como ya lo hemos mencionado bajo el primer aspecto, en el enfoque que tenemos hacia el crecimiento, la nutrición es el primer elemento que nosotros tenemos que estar revisando. Como hemos mencionado, el filósofo humanista dice somos lo que comemos, y el naturista de la misma manera dice somos lo que comemos. Y dice aún más el naturista que tu comida sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esa es la declaración del naturista, ¿verdad? O sea, que el alimento sea la nutrición que requiere y necesita en su vida personal, cuando cada uno de nosotros estamos enfocados bajo el parámetro de vida y poder de esa forma, de esa manera, considerar con gran claridad lo esencial e importante que requiere de nuestra vida, de nuestro ser.
tenemos que enfocarnos precisamente bajo el parámetro en el cual cada uno de nosotros tenemos que motivarnos sencillamente hacia cosas hermosas, cosas grandes, cosas preciosas, poder encomendar nuestro ser y entender con gran claridad que precisamente nuestra vida está bajo un elemento claro. La nutrición sencillamente es el factor preponderante en cuanto al crecimiento y que se vea, que se note, que se manifieste en cada uno de nosotros. Bajo el parámetro nutricional, en términos espirituales diríamos entonces, ¿qué usted está comiendo? ¿Qué está comiendo? Y eso sencillamente nos dará a nosotros un resultado. Si estamos pensando en la comida espiritual, Jesús nos afirma acá en estos versículos 27, 35 y 51, que de alguna manera Él se da a conocer como el pan de vida que vino del cielo, a través del cual nosotros alimentaremos nuestra vida espiritual y como consecuencia alcanzaremos todos los aspectos nutricionales que tanto se requieren y que tanto nosotros estamos necesitando, el poder alimentarnos del Señor. Pero más enfocados bajo los términos de la nutrición, y como bien dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2 y 3, la leche espiritual no adulterada es un principio básico para cada uno de nosotros, que nosotros podamos proseguir hacia el aspecto de entrega, de dedicación, concibiendo la palabra como el elemento del que nos vamos a estar alimentando. La nutrición, por tanto, tiene que ver mayormente en el enfoque de nuestra relación con la palabra. La palabra es el aspecto nutricional, el alimento que debe llenar nuestras vidas, que debe saturar nuestro ser, que debe provocar en cada uno de nosotros un verdadero deseo de seguir creciendo. Si nosotros no nos hemos entrado en amistad con la palabra, lógicamente estaremos de alguna manera desfasados o quizá desnutridos en lo que a nuestro crecimiento espiritual se requiera, porque no le estamos dando el alimento debido, nutricionalmente no nos estamos alimentando como es preciso. Y no es que usted va a tomar la palabra como quien lee un periódico. No, estamos hablando de que esa palabra tiene que empezar a hacerse carne dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo considerarlo? Que la palabra se haga la conducta de nuestra vida, que la palabra se haga el estilo de comportamiento en cada uno de nosotros y como tal poder de esa manera disfrutar, de alimentarnos de ella, de deleitarnos en ella y de alguna manera poder ver el resultado creciente en nuestras vidas. Veamos en el aspecto natural. La persona, a menos que esté enferma, disfruta comer los alimentos. En la mayoría de los casos, trata de comer lo que le gusta. Lógicamente, cuando estamos hablando en aspectos nutricionales, el naturista o el dietista, el que anda buscando que cuidemos de nuestras dietas, nos dirá el balance que debe tenerse. Pero de alguna manera, el alimento, la persona lo disfruta y se siente satisfecho con ella. Entonces no solamente está logrando satisfacerse en su paladar y en el ingerir el alimento, sino que al mismo tiempo su cuerpo está siendo beneficiado con lo que nutricionalmente ese alimento le puede estar provocando. De esa misma manera también en nosotros debe existir un anhelo por la palabra. El leer la palabra debe ser para nosotros un deseo permanente y constante que nosotros disfrutamos con leer la palabra. Lastimosamente,
En algún momento dado hemos perdido la noción del sentido que significa disfrutar de la palabra, de tal manera que ella se vuelve una carga y se vuelve hasta un yugo. Y más fácil que pueda estar leyendo un libro, una novela o una revista, dedicando tiempo a ella, que estar deleitándose en la palabra. No sé si en algún momento dado usted ha tenido la experiencia de leer un libro, puede ser de ficción o cualquier otra temática extremadamente interesante para usted. Y termina de leer un capítulo y dice, pero voy a ver qué sigue el siguiente capítulo, y sigue leyendo, y cuando menos se da cuenta está a mitad del siguiente capítulo y dice qué interesante, y muchas veces ni se percata de los horarios, si llegaron las 11, 12 de la noche y leyendo y no quiere dejar leer aquel libro. Qué bueno que así fuera con la palabra. Que así fuera con el estudio de la palabra, que nosotros tuviéramos ansias de estar leyendo la palabra, porque ella, como bien dice el apóstol Pedro, se convierte en el alimento nutricional para cada uno de nosotros. ¿Cómo la plantea el apóstol Pedro? Dice que es una leche pura. Y el contexto de las palabras de Pedro nos saca de las dudas. Habla de la verdad y la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 22, 23, 24. La leche que necesitamos es la enseñanza de la palabra de Dios, la Biblia. Y hemos de desearla. Y aquí es donde está el punto esencial, el deseo de la palabra. Lastimosamente a algunas personas la palabra les provoca repudio. Y esto podemos emularlo como aquella persona que en la vida normal, natural, podríamos decir, está empachada. Este es en el argot popular, ¿verdad? La mención, está empachado, hay que sobarlo para quitarle el empacho. Una persona que está en un estado problemático de su sistema digestivo, le pueden establecer menús tan atractivos y poner delante de él o de ella tremendos manjares que nadie estaría dispuesto a dejarlo pasar, pero la persona que está enferma lo ve y lo repudia. Pero muchas personas espiritualmente bajo ese parámetro así se encuentran. Dicen que son cristianas pero no quieren escuchar la palabra. Dicen que son cristianas pero repudian la palabra. Hay un rechazo en el interior y eso habla de una enfermedad espiritual. Como consecuencia nosotros tenemos que estar revisando arduamente hacia dónde nosotros estamos tirando línea en relación a la palabra. ¿La necesitamos, la anhelamos, la deseamos? ¿O cómo nosotros estamos teniendo nuestro tratamiento con la palabra? Como consecuencia, llegamos a la conclusión con gran claridad que la palabra es esa leche pura que nutricionalmente nos va a llenar la expectativa del reclamo y de la demanda que nosotros tenemos. Por esa razón, la palabra se constituye en el elemento más esencial en este aspecto de la nutrición, que es el punto que estamos tocando. La nutrición, basados en el sencillo aspecto de que se nos plantea que la palabra es la que viene a llenar el vacío que hay dentro de nosotros, y el hambre espiritual puede ser saciada con la palabra. Por ejemplo, dice acá la imagen de un bebé que tiene hambre. Eso manifiesta el deseo, la imagen del bebé que tiene hambre. Busca y busca la manera de poder encontrar en su madre el lugar donde pueda adquirir ese alimento nutricional para satisfacer su necesidad. Y no solamente el hambre, sino la necesidad que el cuerpo mismo le está provocando, porque necesita crecer, porque necesita ir adquiriendo los nutrientes necesarios para poder ir creciendo. Un bebé empieza en su formación, hay cosas que no están terminadas en su formación. Desde la cabeza, por ejemplo, usted encuentra a un bebé con un pequeño hueco acá en la parte superior de la cabeza, que le decimos en argot popular nosotros la mollera. Ese es un espacio ahí que Dios permite que esté ahí, para que en el momento del parto los huesos de la cabeza puedan moverse y cambiar de forma para poder salir con mayor facilidad en el alumbramiento. Pero luego ese cuerpo
va haciendo crecer los huesos. Esa fontanela que está ahí, que nosotros le llamamos mollera, empieza a cerrarse. Paulatinamente el espacio se va haciendo más pequeño, porque el bebé va creciendo. Imagínense un niño de 1 año ya, y tenga la gran abertura sobre la cabeza, y exactamente igual como cuando nació. El padre y la madre se van a preocupar. Algo está pasando aquí. ¿Qué está ocurriendo? El médico va a decir algo. Hay muchos cristianos que todavía tienen, con tantos años de decir que perseveran, pero tienen la mollera todavía ahí abierta, porque no han crecido nutricionalmente. Están como bebés. Y nosotros necesitamos comprender con gran claridad ese elemento importante. Entonces, a través de la palabra, nosotros vamos a ir adquiriendo el aspecto nutricional que tanto necesitamos. Y tenemos acá una cita bíblica en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que nos habla de que la palabra de Dios es útil, que la palabra del Señor es tan esencial y tan importante para cada uno de nosotros. Dice el texto ya de la siguiente manera, leído: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si diríamos, basados en este versículo, cada uno de nosotros los cristianos somos equipados para el servicio por la enseñanza de la Escritura. Se espera que todo cristiano sea un elemento activo en la tarea y trabajo de la obra del Señor. Que todo hombre y mujer que ha conocido al Señor halle un espacio para poder hacer funcional su vida bajo los parámetros de lo que la Escritura dice que nosotros tenemos que ser, y como consecuencia hacer la labor que se nos ha encomendado para colaborar en el crecimiento de la obra del Señor. La palabra entonces viene a equiparnos el servicio para el servicio en nosotros por la enseñanza de la Escritura. El vocabulario de Pablo que aquí comparte, pues, habla de una raíz común con el verbo que los evangelios utilizan para describir a los primeros discípulos, remendando sus redes, limpiándolas, reparándolas y plegándolas en preparación para la siguiente noche de pesca. El apóstol Pablo, cuando habla de la utilidad de la palabra, es como el mismo lenguaje que se utilizó cuando Jesús precisamente estaba hablando y que se encuentra a los discípulos preparando la red. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Nos remienda, nos limpia y nos plega para la tarea que nos ha sido encomendada. Eso mismo. Nuestra vida llegó al Señor toda hecha jirones, hecha pedazos. Pero el Señor viene y empieza a operar en cada uno de nosotros, provocando un cambio transformador de manera tal que podemos nosotros empezar a sentirnos útiles. Y eso es lo que hace la Escritura en cada uno de nosotros. Nos vuelve útiles para que podamos servir con toda garantía al propósito y al proyecto del Señor. Por esa razón tenemos que ponernos a disposición delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser útil para tu servicio. Pero ya tenemos muy claro el hecho de que para ser equipados para el servicio necesitamos la enseñanza de la Escritura. Y que es la Escritura la que va a venir a cada uno de nosotros a ubicarnos en el sentido de lo que Dios quiere para nuestro ser. Por esa razón hemos tomado el texto de 2 de Timoteo 3:17, donde, como ya hemos hablado, nos enfoca la Escritura como el alimento que nosotros necesitamos, el nutriente, lo recibimos a través de la palabra. Bajo los 4 aspectos que la Escritura nos da a conocer a cada uno de nosotros, entonces empezaremos a revisar qué es lo que la Escritura hace en nuestra vida.
Este es un cuadro perfecto del efecto de la Escritura de 2 de Timoteo 3, 16, 17. Nos prepara de 4 maneras para ser útiles a Cristo. O sea, la Escritura hace un efecto, hace una tarea, hace una labor. Y lo primero que hace la Escritura es la enseñanza. Nos enseña. Por naturaleza, nuestras mentes están entenebrecidas y engañadas por el pecado. Dice la carta a los Romanos en el capítulo número 1, en los versículos 21 y 25 de la siguiente manera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos estamos experimentando es el grave problema que tenemos cuando llegamos al Señor. Tenemos nuestras mentes entenebrecidas y engañadas por el pecado. Y eso para nosotros debe ser una realidad. Muchas veces nosotros nos hemos considerado profundamente sabios e inteligentes, pero en realidad el veredicto de Dios para nuestras vidas es claro y preciso. Y ahí es donde usted y yo tenemos que comprender con gran claridad el sentido de lo que significa realmente la vida nuestra. Llegamos al Señor y venimos arrastrando con un grave problema, nuestra mente entenebrecida y engañada por el pecado. Creyendo ser sabios, nos hicimos necios. Creyendo que todo lo sabíamos, éramos los peores ignorantes. Creyendo que habíamos alcanzado la gran sabiduría, lastimosamente estábamos perdidos sin fe y sin esperanza. Entonces ahí es donde aparece la palabra para empezar a hacer el tratamiento en cada uno de nosotros. Ese trabajo que se necesita en nosotros para que dejemos las tinieblas, para que dejemos el engaño y empecemos a conocer la luz y empecemos a concebir la verdad dentro de cada uno de nosotros, cosa que será tan esencial para que el crecimiento en nuestra vida espiritual realmente sea efectivo. Cada uno de nosotros tenemos que considerar, tal como el Señor le dice por el apóstol Pablo siempre a los romanos en el capítulo número 12, que nosotros debemos de ser renovados, que tenemos que alcanzar una renovación, que nuestros pensamientos tienen que ser renovados. Como bien dice el texto acá, pero ahora que somos cristianos, debemos aprender a pensar adecuadamente y a seguir los patrones de pensamiento del Dios que nos hizo a su imagen. Cada uno de nosotros, la cita bíblica ahí de general es Génesis 1, 27. Génesis 1:27 es la cita bíblica ahí, donde la palabra nos dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que valorar y considerar entonces ese elemento. Cuando llegamos al Señor, cuando conocemos a Cristo, cuando nos volvemos cristianos, entonces nosotros tenemos que aprender a pensar de manera diferente, a pensar adecuadamente y a seguir los patrones del pensamiento de Dios. Y eso para nosotros no es tan fácil,
Porque como traemos una mente, si podríamos decirle así, lisiada, no apta, no propuesta, y no podemos de esa manera poder tomar la consideración de tener pensamientos sanos y precisos, lastimosamente, siempre lo que traerá a nuestra vida serán pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Y como consecuencia estaremos perdiendo el sentido, y eso lastimosamente es así. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Tenemos que valorar el sentido de lo que eso significa. Nosotros, al permitir que el pecado se enseñoreara de nuestras vidas, trastocamos la imagen recibida de parte de Dios. Y en lugar de alimentarla espiritualmente para que fuera pareciéndose en medio de una vida de pecado al Señor, lastimosamente dejamos que nuestra mente se alimentara de bagatelas, que nuestra mente se alimentara de cosas sin sentido y sin razón. Por eso, al llegar al Señor, nosotros debemos aprender a pensar adecuadamente y a seguir los patrones de pensamiento del Dios que nos hizo a su imagen. ¿Usted ya conoce al Señor? ¿Usted ya tiene al Señor en su vida? Bueno, a partir de ese momento, usted tiene que empezar a cambiar sus pensamientos. Si era mal pensado, si siempre tenía suspicacias y siempre estaba pensando cosas diferentes e imaginándose situaciones negativas, tiene que empezar a cambiar sus ideales de comportamiento de tal forma que pueda notarse en su vida el cambio. Ya sus pensamientos van a ser puros, sus pensamientos van a ser rectos, sus pensamientos van a ser agradables delante de aquel que nos hizo a su imagen. Como dice acá, puesto que solo aquellos que conocen a su Dios pueden mostrarse fuertes. Daniel capítulo 11, versículo número 32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto estamos hablando de la segunda parte del versículo 32 de Daniel 11. La segunda parte, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué razón antes de conocer al Señor se nos hace imposible tener pensamientos diferentes a los que antes teníamos? Porque en nosotros hay una incapacidad producida por el gobierno del pecado que nos impide y no nos faculta a poder tener una disposición de pensar pensamientos de bien. Como el apóstol Pablo recomienda a los filipenses en Filipenses 4:8 y diciendo que nosotros debemos de pensar en lo puro, en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en todo aquello que es de buen nombre, que si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en eso pensemos. Pero ¿cuál es el grave problema? Cuando la palabra no ha venido a tomar cabida dentro de nosotros y no nos está enseñando lógicamente, nuestros pensamientos se divagan y se estructuran en ideales fuera del orden de la palabra. Lógicamente todo lo que el mundo nos plantea, todo lo que el mundo nos propone, esas son las ideas que nosotros tenemos. Y como consecuencia nos separamos drástica y rápidamente de la presencia del Señor. Y no podemos entender claramente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque nuestros pensamientos están embotados, están confundidos.
porque nuestros pensamientos no tienen el ideal de Dios. Nuestros pensamientos sencillamente son dependientes de forma exclusiva de las cosas de la tierra, de las cosas de este mundo, y lógicamente la inclinación a la maldad y al pecado no se deja esperar. Y eso es un patrón que todo ser humano tiene. Y por mucho que usted quiera cambiar sus pensamientos, mientras la palabra no haya llegado a su vida para empezar a nutrirle, no puede ser enseñado. Usted quizá querrá, por la religión, estar pensando, pero de pronto, aún en medio de una reunión religiosa, sus pensamientos se divagan y empieza a mirar la mujer del prójimo que está por ahí, empieza a pensar, está bien bonita y la veo mejor que mi esposa. Y voy a ver, y empieza a maquinar de tal manera que perdió la noción de lo que estaba haciendo y lastimosamente fue una vez más arrastrado por aquella situación que hace que transite en acciones fuera de lo normal. Pero, como dice Daniel, solo el que conoce al Señor va a esforzarse y va a actuar. Entonces necesitamos una experiencia con Dios. Necesitamos tener un acercamiento. Necesitamos tener una cercanía con Dios para que a través de eso nosotros podamos considerar claramente el sentido de lo que significa vivir agradando al Señor, no solo con una apariencia, sino desde nuestra mente. Por esa razón necesitamos saber acerca de Dios, su carácter, su voluntad, de nosotros mismos y nuestro pecado, de Cristo y su gracia, de la vida de fe y del mundo venidero. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta acerca de lo que Dios es? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta acerca de su carácter, acerca de su voluntad? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta acerca de nosotros mismos? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta acerca del pecado que nos ha estado enseñoreando? ¿Cómo nosotros podemos saber de Cristo? ¿Cómo podemos saber de su gracia? ¿Cómo nosotros podemos saber de la vida de fe? ¿Cómo nosotros podemos saber del mundo venidero? Solamente a través de la enseñanza de la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es útil para, en primer lugar, enseñar. Los cristianos necesitamos ser enseñados para poder desaprender aquellas cosas que hemos aprendido fuera de Él y volver a estructurar pensamientos que tengan que ver con los lineamientos que Dios da a través de la palabra. Si usted revisase cuántos pensamientos malsanos y perversos muchas veces tiene acumulados en su vida, usted mismo me da pena. ¿Qué tal si los seres humanos tuviéramos la facultad de leer los pensamientos que otra persona tiene? Qué asustados, qué asombrados y qué indignados muchas veces podríamos sentirnos ante los pensamientos que otra persona tenga de nosotros. Pero ese mismo efecto también estaría siendo producido en otro individuo cuando conozca nuestros pensamientos. Y hay algo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, y es que Dios sí los conoce. Dios sí conoce sus pensamientos. Dios sí conoce sus ideas. Dios sí está al tanto de lo que usted está pensando, de usted mismo, del prójimo y de Dios mismo. Dios sí lo conoce. Y como Él nos conoce, no lo podemos engañar. A Él nosotros no podemos engañarle porque Él sabe de los pensamientos que hay dentro de nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo le insiste a los filipenses en esto pensar, piensen en esto,
traten de evadir, traten de pasar aquellas cosas que no son gratas, aquellas cosas que realmente no tienen un verdadero sentido ni razón de ser para guardarlas. Si hemos llegado al Señor, definitivamente necesitamos comprender la importancia de poder vivir para la gloria de su nombre. ¿Y cómo vamos a empezar a hacerlo? Cambiando nuestra mente. Pero ¿cómo se va a cambiar nuestra mente? ¿Cómo se van a cambiar nuestros pensamientos? A través de la enseñanza de la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es útil en primer lugar para enseñar. Cada uno de nosotros somos necesitados de la enseñanza. Todo aquello que requiramos nosotros de poder saber, entender y comprender para ir sacando de nuestras vidas cosas que hemos venido reteniendo como aparentemente buenas para nosotros, sencillamente podrán ser superadas y suplantadas si abrimos nuestro corazón a la palabra y permitimos que la palabra empiece a enseñarnos, como ya lo hemos mencionado, cosas importantes de quién es Dios, de nosotros mismos, de nuestro pecado, de Cristo y su gracia, de la vida de fe y del mundo venidero. Gracias a Dios, hermanos, Él ha revelado todo lo que necesitamos saber. ¿A dónde? En la Escritura. Allí, a través de la Escritura, todo lo que usted y yo necesitamos saber, lo encontramos. No necesitamos ir a otro lugar, estar buscando libros esotéricos, de historias, de religiones, de pensamientos que andan ahí vibrantes, etéreos, de cosas raras y ocultas. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es ser enseñados con la palabra, porque la palabra al enseñarnos empezará a provocar el cambio dentro de nuestra vida. Ese cambio que vendrá a estructurar un estilo de vida diferente. Por eso no es sorprendente que el apóstol Pedro nos diga que deseemos la enseñanza de la palabra, que devoremos el contenido de la palabra, que estemos dispuestos a llenarnos de ella, porque no hay sustituto para su enseñanza y no tenemos excusa para no estudiarla. Hay buenos libros y buenos escritores. Hay buenos folletos y manuales que podemos encontrar en el diario vivir y en nuestra sociedad. Pero ninguno de ellos se pone en la categoría de lo que es la palabra. Si quiere ser enseñado, si quiere ser formado, si quiere ser edificado, usted y yo tenemos que ir a la palabra, a la enseñanza de la palabra. Y como bien dice el apóstol Pedro, deseémosla, anhelémosla, que cada uno de nosotros querramos devorar el contenido de la palabra, porque ella nos va a enseñar. Es útil, dice el apóstol Pablo, para enseñar. Y es bien claro, no hay sustituto para la enseñanza y no tenemos excusa para estudiar la palabra. Definitivamente cada uno de nosotros tenemos que permitir, que dejar que la palabra venga a cada uno de nosotros y podamos considerar claramente que la enseñanza de la palabra para nuestras vidas será necesaria y fundamental. Cada uno de nosotros, por tanto, tenemos que considerar lo elemental, que cada uno de nosotros podamos valorar el entendimiento de la palabra para nuestras vidas, de tal manera que cada día esa palabra venga a nosotros y podamos ser enseñados y podamos crecer en ella. Esta palabra sencillamente es la que puede provocar en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, la bendición de un cambio y una transformación. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, en el versículo número 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor.
Entonces nosotros necesitamos ser enseñados. Si usted dice, no, yo ya me las sé todas, yo ya no necesito ser enseñado, está perdiendo el sentido, está perdiendo el norte en su vida personal de crecimiento. Necesitamos que esa primera acción que la palabra hace se manifieste en medio de nuestras vidas. Proseguimos, hay una segunda tarea, una segunda labor que la palabra hace, y es la de reprensión, o sea, como dice el texto bíblico ahí en 2 de Timoteo 3:16, redarguir. Redarguir es como reprender. Reprender es sinónimo de redarguir, reprender. Esa es la segunda tarea que la palabra hace dentro de cada uno de nosotros. La enseñanza de la Escritura se dirige a nuestra mente, pero no se detiene ahí. Habla a nuestra conciencia. Recuerde que nosotros hemos venido siendo desde nuestra pequeña infancia influenciados por pensamientos dispares, totalmente separados de los preceptos bíblicos. Y lógicamente, cuando nosotros empezamos a recibir palabras, por ejemplo, que usted le aplauda al bebé, que empieza a decir sus primeras palabras, y como naturalmente ya lo hemos visto, los bebés en sus primeras palabras, lo más fácil que dicen son palabras soeces, y usted les aplaude, ¡ay, qué bonito el niño, ya está empezando a hablar! A partir de ese momento usted está transmitiéndole un elemento de aprobación a las actitudes y comportamientos contrarios a la palabra. Como tal, los seres humanos recibimos una malformación bajo ese sentido y con ella vamos creciendo. Vamos creciendo a tal grado que consideramos que algunas cosas que son malas, para nosotros las consideramos buenas. Y adquirimos el carácter de acuerdo a ese estilo de vida. Por esa razón, la palabra no solo nos va a enseñar, va a empezar a cambiar nuestros pensamientos, sino que va a empezar a penetrar y va a llegar a nuestra conciencia, al ser interno nuestro, ahí en el interior nuestro, y va a empezar a enseñarnos a nosotros cuán equivocados nosotros estamos. Como dice acá, habla a la conciencia, nos muestra dónde nos hemos equivocado. Porque ese es el sentido, que nosotros podamos provocar un cambio, que en nosotros se pueda provocar una transformación, pero mientras no haya un señalamiento, como dice el escritor de Eclesiastés, como clavos hincados, o sea, clavados, que se nos clave a lo profundo. Eso lo hace la palabra. Cuando redarguye, llega y toca nuestra conciencia y nos dice, en esto estás mal, en esto estás fallando. Esa es la reprensión, la tarea, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, de redarguir. Cada uno de nosotros tenemos que ser redarguidos. Quizá, como bien dice el texto, usted puede leerlo ahí, nadie disfruta de ser interrogado o con ser acusado de tener algo en su vida. Pero al crecer como cristianos, experimentamos el doloroso reconocimiento de que tenemos una capacidad casi ilimitada para el autoengaño. Nosotros mismos, no, yo estoy bien, no, a mí nadie me va a cambiar, y así me siento bien. Y ese es el planteamiento que muchas veces nosotros estamos teniendo. Lastimosamente se nos está yendo de las manos el sentido de la conducta y el estilo de vida que deberíamos de estar teniendo. Y como consecuencia perdemos el sentido del llamamiento que Dios tiene. Pero para eso aparece la palabra. La palabra aparece ahí para hacernos el señalamiento. Cuando crecemos como cristianos, experimentamos el doloroso reconocimiento que tenemos una capacidad casi limitada para el autoengaño. Imagínense que a veces hay cosas que hacemos que sabemos que son malas, pero nosotros mismos tratamos de darnos la razón.
No, yo lo hice por tal o cual cosa. Buscamos una justificación que valga para nosotros, ¿verdad? De alguna manera pasar por como una evasiva la responsabilidad que requiere al acto que hemos llevado a cabo. Mas cuando llega la palabra penetra. La palabra penetra y nos empieza a decir, hijo, esto está malo. Y muchas veces nosotros creíamos que estaba bien. Y a veces hasta alegamos, no, Señor, eso no es tan malo, Señor. Cuando la palabra empieza a redarguirnos, a reprendernos internamente y decirnos, aquí las cosas no están bien. Lentamente aprendemos que necesitamos ser detenidos por Dios en nuestras sendas. ¿Nos vamos a quedar hasta acá? Lentamente aprendemos que necesitamos ser detenidos por Dios en nuestras sendas. Si usted ha entrado en el proceso de querer ser enseñado por la palabra le va a enseñar. Si quiere crecer espiritualmente hablando, va a crecer y se tendrá que nutrir a través de la palabra y la palabra va a empezar a hacer su tarea. En primer lugar, le va a enseñar. Va a ir cambiando pensamientos equivocados que usted tenía acerca de sus creencias y de su entendimiento de la vida y de usted mismo, y va a empezar a tener un nuevo panorama de la vida. Pero inmediatamente de que sus pensamientos vayan siendo renovados, la palabra va a ir penetrando y va a penetrar hasta nuestra conciencia. Y ahí va a empezar a develar cada una de las condiciones que nosotros tenemos. Va a empezar a levantar el velo y nos va a decir, mira, esto está malo. Ve, esto no está correcto, ve, esto no es agradable delante de mí, y quizás no nos sintamos bien, pero la palabra hará su tarea y su labor de cambio y de transformación en cada uno de nosotros. Si usted y yo realmente queremos el cambio en nuestras vidas, lentamente iremos aprendiendo que necesitamos ser detenidos por Dios en nuestras sendas para no perdernos, para no perder el camino. Dejemos que Dios nos detenga. Si el Señor le ha hablado a su corazón y le está mostrando situaciones que sabe usted no son agradables, ceda, sea sensible. No le impida al Señor el cambio y la transformación que quiere ir provocándole en su vida, de tal manera que usted pueda crecer escalando peldaños. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso tiempo que en esta noche me has permitido poder compartir con tu pueblo. Te ruego, soberano Dios, que esta palabra pueda producir un cambio total en la vida de cada uno de ellos, de tal manera que se convierta en un factor de cambio y de transformación en medio de cada uno de nosotros. Definitivamente sabemos que separados de ti nada podemos hacer, que somos necesitados de tu gracia y de tu presencia. Por esa razón en tus manos nos depositamos dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradezco al Señor el tiempo hermoso que esta noche me ha concedido poder compartir con ustedes, esperando que la edificación de la palabra siga siendo manifiesta en sus vidas. Por hoy, que Dios les bendiga.